Buen día. Hoy vamos a estar hablando de carpintería, también como parte del envolvente. La semana pasada entonces vimos en la charla muros, hicimos además un trabajo de esquizo en comisiones y bueno, y hoy vamos a explicar esta parte del envolvente y sus particularidades. Vamos a llamar carpinterías de un modo general a todas las partes del edificio que permiten prestaciones diferentes al resto del envolvente que antes mencionaba y que se caracterizan porque pueden vincular de forma permanente o eventual el interior con el exterior y también la vinculación entre ambientes. Esa vinculación estará dada ahí en el caso de poder vincular personas que puedan circular por los distintos locales, como también el paso de la luz, el aire, la temperatura, eh, poder independizar un ambiente de otro como se ve en la figura más abajo, que permite cierto cerramiento de los locales, pero hay una forma de vincularse visualmente que permite atravesar la luz y cierta imagen. Y también porque puede permitir ejercer un control sobre la seguridad, esto de forma subjetiva u objetiva. En esta lámina vemos distintos tipos de significados que se le ha dado a la carpintería, en cuanto que, por ejemplo, en una nos permite el ingreso de luz de forma cenital, otra pensada como una piel vidriada, como parte de esa envolvente del edificio que vincula de una manera diferente y muy permeable a la visual del exterior, esa relación del interior y exterior que es muy diferente a la imagen que vemos arriba, donde están enmarcadas tanto la ventana como la puerta, teniendo otra significancia. Básicamente vamos a reconocer dos partes fundamentales que componen las carpinterías. Una es el marco, que es la que nos vincula con el resto del envolvente, sea este el muro, el techo, el piso, otra carpintería. Y la hoja, que es la que va a permitir esa vinculación que mencionaba antes, por ejemplo, el paso de la luz, el paso de las personas, del aire. Bueno, a eso llamaremos esa parte hoja. Entre los dos, entre estas dos partes, tenemos un elemento de vinculación que permiten operar acciones de abrir y cerrar total o parcialmente y por lo tanto son esenciales para ese funcionamiento. Podemos nombrar como un tercer componente a los herrajes que después vamos a explicar con detenimiento. Vamos a encontrar distintos tipos de carpintería y en función de eso también, bueno, se clasificarán con distintos nombres. Según sea la vinculación de esa hoja con ese marco, vamos a encontrar dos grupos grandes de tipos de carpinterías que son las corredizas y las de abrir. En las imágenes ustedes ven unos gráficos con unas diagonales, que eso está indicando la forma de vincularse y de abrir de esas hojas, o unas flechas que son las carpinterías corredizas que nos indican hacia qué lados está corriendo dicha hoja. En estos ejemplos encontramos una ventana tipo guillotina, ¿sí? Que vamos a ver que tienen un desplazamiento corredizo vertical. En este caso, que tiene dos hojas, el problema va a ser que la situación, que una se desliza sobre otra. Estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta porque sabremos que la ventilación estará reducida al paño que nos permite abrir completamente y el otro no. En el caso de las pivotantes que giran en relación con un eje que vamos a llamar pivot, tenemos que tener en cuenta el espacio que van a ocupar cuando se abren completamente o según como las querramos, en qué posición las querramos dejar. Este tipo de carpinterías nos permite
Otras posibilidades, como por ejemplo las proyectadas, que abren hacia el exterior y con un brazo de empuje las podemos accionar y además fijar en la posición que deseamos, y que pueden estar tomadas desde arriba o como en el caso de las pivotantes, con un eje central. O las oscilovertientes, que permiten dos posibilidades de accionamiento, uno vertical y otro horizontal. Así nos permite tener una ventana de abrir y, si queremos, completarla con una ventana proyectada. El tema de las banderolas, giran en un eje superior y se abren hacia el interior. El caso de las celosías son una variedad de la carpintería basculante. Lo único que la situación es que son varias hojas que giran de forma simultánea. Y el caso de las ventanas fijas o paños fijos que podemos mencionar, lo que tenemos que saber es de que no van a permitir el ingreso de luz, pero no así de aire, ¿sí? No va a permitir la ventilación o el paso en la vinculación de un ambiente a otro. En este caso no va a estar presente el elemento que los vincula, que hablábamos antes, que decíamos la hoja y el marco y a su vez el herraje. El herraje acá no va a estar presente, ya que no tenemos que hacer ningún tipo de accionamiento. Es importante esto, que sepamos el sentido de las manos de las hojas, porque después, al momento de encargarlas, de pedirlas o de comprarlas, tenemos que tener presente hacia qué lado abaten las carpinterías, tanto sea una puerta como una hoja de ventana. Ahí en la filmina tienen la imagen del sentido de la mano derecha y de izquierda y su correspondencia en plano, en planta. Así pueden identificarlas al momento de identificar cada una de ellas. También, cuando analizamos las carpinterías, vamos a tener en cuenta lo que mencionamos en otra oportunidad acerca del diseño constructivo y el diseño tecnológico, ¿sí? Tener bien claro que el diseño constructivo tiene que ver con cómo imaginamos y pensamos la materialidad, en este caso de la carpintería, también como parte del envolvente ese edificio, y en el diseño tecnológico es cómo se va a construir, cómo se va a producir esa materialidad con un funcionamiento intencionado. Y vamos a atravesarlas, las carpinterías, también desde la mirada de las 5 solicitaciones básicas que trabajamos en el taller. Con respecto a la solicitación mecánica, vamos a tener presente que la carpintería no debe recibir las cargas provenientes de los muros, del techo u otras cargas, ¿no? Para eso vamos a colocar, a ubicar un elemento que pueda permitir absorber esos esfuerzos y distribuirlos, que son los dinteles, y que vimos la semana pasada cuando hablamos de muro, ¿sí? Ahí tienen unos ejemplos construidos de dinteles ejecutados, en algunos casos como viga dintel solo, en otros casos como dinteles encadenados. Si tienen doble muro, van a tener que resolver y pensar también la cuestión de esos dinteles en relación con la carpintería, ¿sí? Propiamente, o sea, donde está el espacio donde está apoyada la carpintería, y en relación de cómo se sostiene ese vano y esa abertura del otro muro, del doble muro. En algunos casos se hace un doble dintel, un dintel único, o si están a distintas alturas, se resuelven a veces con refuerzos entre las hiladas de ladrillos. Respecto a la solicitación térmica, vamos a tener presente que el índice de la calidad de la carpintería va a estar determinada por el grado de infiltración del viento.
que repercute directamente en el comportamiento térmico del edificio a través de la renovación no controlada de aire. Ahí vemos en una imagen las distintas infiltraciones de aire que podemos tener en el ambiente y cómo la carpintería es pasible de que pueda tener un comportamiento no deseado respecto a esta solicitación en los distintos encuentros de el marco con el muro, de la hoja, el cerramiento de la misma hoja con el marco. Por eso también ahí encontramos una diferencia en las hojas que son de simple contacto que las que son de doble contacto, que van a ayudar y mejorar sustancialmente esta situación, o en la situación de los taparrollos, que son lugares por donde se produce un intercambio térmico muy grande, o en los paños vidriados, que va a ser otro lugar donde se dará ese intercambio térmico principalmente, ¿no? La incorporación del DBH, del doble vidriado hermético, va a mejorar también sustancialmente esta prestación en cuanto al diseño, ¿no? Y además, otra de las situaciones que podemos mejorar es sellando esos encuentros entre la carpintería y el resto del envolvente. Acá vemos ejemplos de lo que recién mencionaba, del doble vidriado y hasta triple vidriado hermético. ¿Sí? Y pensemos bueno, que la incorporación de este DBH no es más que la consideración de la importancia relativa de la resistencia superficial que mejora sustancialmente la prestación de la carpintería a esta solicitación térmica. En términos higrotérmicos, las carpinterías pueden llegar a tener condensación, ¿sí? Son pasibles de tener condensación, esto es por el aire cargado en el interior de vapor de agua, por las diferencias térmicas del interior y el exterior, y bueno, y hay algunas propuestas de las carpinterías que permiten hacer una ruptura del puente térmico a través de un polímero que separa las caras de esa carpintería, de esa perfilería, tanto del interior como el exterior, evitando así que se produzca condensación. En cuanto al comportamiento acústico, las carpinterías no son elementos de masa importante y por lo tanto va a ser complicado obtener aislaciones compatibles con ese confort que deseamos, ¿sí? Podemos aplicar el método de masa, resorte y masa que vimos en el funcionamiento intencionado. Acá tenemos un ejemplo del doble vidriado que permite dar respuesta y mejorar su prestación. Y también, bueno, podemos recordar que las cortinas de tela que complementan las carpinterías ablandan y mejoran la calidad en cuanto al tiempo de reverberación. La situación de los taparrollos van a ser lugares también que debemos cuidar y que atender para poder dar respuesta a esta solicitación acústica. Respecto a la función hidrófuga, vamos a tener que cuidar e impedir el ingreso de agua al interior de nuestro edificio, ¿no? Para eso vamos a tener primero presente que si bien hay elementos que son impermeables al paso de agua, como puede ser el vidrio de cerramiento y algunos materiales que componen los marcos y las hojas, es cierto que hay que tener un cuidado y una atención especial en el encuentro de ese marco con el resto de la carpintería y que también por diseño podemos cuidar y impedir el ingreso de agua a la vivienda,
¿sí? Por ejemplo, la incorporación del elemento alféizar en la parte inferior de la ventana nos permite evitar el ingreso de agua por diseño, o sea que el agua sea evacuada por forma, porque en esa vuelta que tiene en relación con el resto de la pared y esa pendiente y su orientación, permite deslizar el agua hacia el exterior. Los recuadros que tenemos en la ventana, los aleros nos ayudan mucho en esto también, es una cuestión si pensamos por diseño, por forma. Y después hay otros elementos más específicos que tienen que ver con selladores, la incorporación de canaletas en los mismos marcos de esas ventanas, de esa carpintería, a modo de que el agua llegue hacia ahí. Se escurre por medio de botaguas, que son orificios hechos para orientar el agua, la gota de agua hacia el exterior. En el caso de las puertas, la incorporación del elemento que vamos a llamar umbral, que es la parte del marco en su lugar inferior, en la parte inferior que nos vincula con el piso. Ese elemento nos va a permitir absorber los distintos niveles de piso, de interior y exterior, para que no ingrese el agua a la casa. Y también tendrá esa ranura, esa canaleta con su botagua para despedir el agua hacia el exterior. Vamos a tener que cuidar en los lugares donde tenemos estos vanos, tanto sean ventanas que llegan hasta el piso como puertas. Vamos a tener que tener especial cuidado en la ejecución del cajón hidrófugo, ¿sí? Vamos a ver que en el resto de la casa vamos a tener un comportamiento del cajón hidrófugo y un recorrido, y cuando llegamos a la parte del umbral vamos a tener que bajarlo para poder absorber el espacio ese de ese vano que nos permite que podamos ingresar a la vivienda. Lo mismo sucede con la aislación vertical del muro, ¿sí? Ahí hay una representación en un corte horizontal del muro y encuentro con la carpintería, donde también debemos atender cómo va a ser esa aislación hidrófuga y cómo llegamos hasta el encuentro del marco para que no exista ingreso de agua por ahí. Además, se puede encontrar una doble protección sellando todos los bordes del marco con ese muro. Hablamos también de la función normativa como otra solicitación más que tenemos que tener en cuenta. De hecho, nuestros proyectos, o sea, lo que ustedes están trabajando de la vivienda para el TPU, tuvieron que tener en cuenta todo lo que respecta a la normativa de la construcción en el partido o en el lugar donde ustedes estén ubicando la casa, ¿no? Para el caso de las carpinterías tenemos unas definiciones particulares que vamos a encontrar en el Reglamento General de Construcciones, que tiene que ver con los vanos y las superficies mínimas de iluminación y ventilación. Bueno, ahí ya les dije que en el Reglamento General de Construcción van a encontrar este cuadrito, que además también tiene que formar parte del plano municipal para que pueda ser aprobado, ¿sí? Tienen que verificar estas ventanas de estos locales para que cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad. Bueno, ahora teniendo en claro que toda carpintería deberá dar respuesta a estos requerimientos, ¿cuál será entonces la elección de una u otra tecnología, ¿no? ¿De qué dependerá? Acá en este cuadro lo que intentamos graficarles y mostrarles son distintos aspectos que además van a entrar en juego a la hora de seleccionar tal o cual tecnología.
Uno de esos aspectos puede ser el aspecto económico y financiero, o sea, tenemos que pensar que económicamente hablando el valor de este ítem en el costo total de una vivienda puede incidir entre un 10 y un 15%, con lo cual es bastante sustancioso. Y en términos financieros, esto es como se distribuye a través del tiempo el total de ese ítem. Podemos pensarlo utilizando, por ejemplo, pensando que vamos a necesitar marcos y en algunos casos premarcos, podemos estar colocando los marcos primero, no toda la carpintería obviamente completa, porque además vamos a ver en el proceso de obra que debemos cuidar a esa carpintería mientras se está trabajando en obra gruesa. O se podemos imaginar de colocar premarcos, que tenemos una inversión inicial ahí que es mucho menor, y después pensar en hacer la compra de toda la carpintería y cargar toda la carpintería restante, ¿sí? Respecto a la localización del producto en el mercado, ¿no? Tenemos que saber previamente si el producto que queremos colocar lo encontramos en el mercado local o regional, ¿sí? O debemos recurrir a otros mercados que tal vez no son tan accesibles o que requieren un costo adicional, por ejemplo, en cuanto al flete. La mano de obra, si tenemos una mano de obra capacitada para poder realizar la ejecución de esa tecnología que adoptamos, ¿sí? También es común en el ejercicio profesional tomar la decisión de la tecnología a emplear, ponderando la tranquilidad y seguridad que nos da trabajar con personal conocido y que en el trayecto de nuestra experiencia nos permite considerar que es idóneo para la producción del mismo. Entonces, bueno, también en función de eso se puede llegar a determinar o puede incidir en la determinación de la carpintería. Aspectos estéticos y simbólicos, que esto entra mucho también en juego. Cuando ustedes conversaban con ese comitente acerca de cómo imaginaban, cómo querían esa vivienda, y ustedes leía ahí en sus respuestas de la entrevista que algunos les decían, no, porque quiero que sea tipo minimalista, o quiero que sea rústica la casa, o que responda a ciertas cuestiones estéticas determinadas. Bueno, también la elección de la carpintería va a estar dada en poder dar respuesta a ese lenguaje arquitectónico deseado, ¿no? Así sea porque haya un interés muy fuerte de parte del comitente o del propio diseño y de esa simbología muy propia del proyectista. El mantenimiento que va a requerir. Es importante que lo tengamos en cuenta y lo incorporemos al momento de decidir por tal o cual tecnología. Es algo que no se incorpora mucho, pero es cierto que es sustancial en esto y en otras situaciones del diseño, tanto del diseño constructivo como del diseño constructivo, en cuanto a pensar que esos materiales que nosotros estamos incorporando requieren en el tiempo un mantenimiento determinado, a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, y también respecto a las posibilidades de diseño que nos van a dar una y otras tecnologías, ¿sí? No va a ser lo mismo trabajar con materiales como la madera, como con perfilería de aluminio o de PVC. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito más en ese tema para que vean que existen distintas posibilidades de diseño conforme las distintas tecnologías que adoptemos. Bueno, y respecto a estas posibilidades del diseño, vamos a distinguir primeramente dos formas generales de construir las carpinterías. Unas son las artesanales y otras las industriales. Estas alternativas condicionan el diseño pudiendo o no intervenir el arquitecto, o sea, tomar decisiones, por ejemplo, la forma y dimensiones de las secciones o del tamaño y la forma de cada objeto final.
En el caso de las artesanales, el arquitecto elegirá el material, o sea, el profesional elegirá el material, la forma, esto es el largo y el ancho, las partes compositivas, o sea, la cantidad y calidad de su funcionamiento, la forma y el tamaño de las secciones que tendrá cada una de las partes, y en su totalidad. En el caso de las industriales, el profesional elegirá el material, o sea, la forma, el largo y el ancho, en cuanto a un catálogo, ¿sí? En cuanto a una determinación prefijada, que tiene que ver con secciones y combinaciones de partes, o niveles de terminación, colores, herrajes y accesorios, pero que nos vienen ya, digamos, prefijados. Cada vez se amplía más las posibilidades de elección, pero es cierto que depende de lo que nos ofrecen y lo que podemos encontrar de forma industrializada. Bueno, habiendo hecho esta distinción, es importante que pensemos que en realidad no lo pensemos como una limitación, esto de las tecnologías que recién mencionamos, sino que son distintas posibilidades de diseño y que será la atención del profesional saber aprovechar o no, o sea, lo condicionará o no y le permitirá generar otras posibilidades. Lo que sí es cierto que, bueno, el conocimiento es libertad, o sea, significa que todo lo que conozcamos y cuanto más sepamos nosotros, podemos ampliar más nuestra capacidad de diseño. Y que todo lo que no diseñamos nosotros, no lo pensamos, va a estar pensado por otra persona. ¿Sí? Va a haber otro que va a decidir por uno todo lo que no se decidió. La forma y las dimensiones de las secciones estará dado por el material de la tecnología a emplear. Es así que si trabajamos con carpintería de madera, nosotros podemos elegir el tipo de madera a emplear y las secciones de los marcos y las hojas. También tenemos la posibilidad de diseñar el resto de los elementos de la carpintería, tales como el sistema de oscurecimiento, los herrajes, la sección de cada pieza y cualidades de terminación, como por ejemplo si son aristas vivas o romas. También la forma del encuentro con el muro, por ejemplo, si ésta llevará un contramarco o si tendrá una buña de unión con el muro. Y también su nivel de terminación, ¿sí? La textura y color y si va a llevar una pintura o impregnante. Tenemos que saber que la sección de la madera la medimos en pulgadas. Las más usadas son las secciones de 2x4, de 2x6, de 3x4 pulgadas. Y su costo, bueno, está dado en relación con el tipo de madera y la sección y los largos de esa madera. Ahí vemos imágenes de distintas secciones de madera que tendrán también distinta utilización y es importante saber las medidas de la madera en bruto y cepillada que van a cambiar también sustantivamente, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar que un marco exterior, para puerta exterior, puede ser de 3x4 pulgadas, ¿no? Esto además, si lo traducimos en centímetros, no va a tener un correlato exacto, a no ser que nosotros le pidamos, y por eso podemos utilizar y hacer uso de esta facultad que tiene esta tecnología artesanal, es decir, queremos de tantos centímetros exactos terminado esa carpintería. En estas imágenes vemos el diseño ya fino de la madera, ¿sí? Como esa sección en bruto, esa sección rectangular ha sido trabajada, canteada de manera deseada, ¿sí? Vemos ahí en una imagen lo que les contaba antes del botaagua en la parte inferior de ese marco. Vemos también un contramarco, que es otro elemento que también vamos a tener en cuenta cuando
pensamos en la carpintería, ¿sí? Que es como un tapajuntas, podemos pensar que cubre el encuentro que tenemos entre el muro y el marco, ¿sí? Ahí por lo general se van a producir algunas fisuras o no va a ser perfecto ese encuentro, ya que estamos trabajando con distintos materiales que dilatan y trabajan de forma diferente. Tenemos dos ejemplos acá de puerta exterior y de puerta interior, ¿sí? Cuando hablamos de puertas exteriores, siempre tengamos presente que ese marco va a tener umbral. Y que va a ser una sección acorde a un marco exterior, que por lo general no logra tomar todo el ancho del muro. En cambio, cuando hablamos y diseñamos las puertas interiores, podemos llegar a adoptar una sección de ese marco que tome todo el ancho del muro interior, ¿sí? Eso nos permite, no sé si llegan a ver en el extremo inferior derecho, eso nos permite poder colocarle un contramarco a ambos lados, que ahí en el ejemplo está puesto como moldura. Y es el caso de las puertas interiores, así tenemos contramarcos los dos locales interiores. Estas puertas interiores no van a tener umbral. Y después, bueno, también hay una serie de cuestiones a diseñar de las puertas, si va a ser, bueno, si es una puerta interior, posiblemente sea una puerta tablero, si es una puerta exterior, si va a ser maciza, perdón, si es una puerta interior, será una puerta placa, también puede ser tablero, pero generalmente son puertas placas, si va a ser exterior, puede ser maciza, de tablero, ¿sí? El tipo de material que pueda responder a las solicitaciones también que nos están poniendo en relación con el exterior. Otro tipo de material que podemos encontrar para resolver las carpinterías son las metálicas, ¿sí? Vamos a encontrar distintos tipos de metales, puede ser aluminio, hierro, chapa, acero inoxidable, y mayoritariamente vamos a ver que este tipo de carpintería ya viene con una perfilería dada por catálogo. Para el caso de las carpinterías de aluminio, debemos saber que existen distintas marcas con sus líneas y ello determinará el tipo de perfil a utilizar, o sea que lo elegimos por catálogo, según el comportamiento que deseamos y bueno, y por supuesto también acorde a los otros aspectos que habíamos mencionado antes, que tienen que ver con el costo, con decisiones estéticas, etc. O sea que en la carpintería de aluminio elegimos una marca, una línea o varias y sus combinaciones, entendiendo que las piezas más pesadas son de mayor calidad. Pero también las formas de estas, el diseño de las secciones maximiza la resistencia, minimizando la cantidad de material, o sea, logrando mejorar el resultado con el diseño de la sección y la relación entre una y otra pieza. Sabiendo, bueno, esto, que el costo de los metales estará en relación con su peso. También elegimos por catálogo una posibilidad de herrajes, accesorios, colores y texturas. Por ejemplo, tenemos el aluminio anodizado o prepintados de colores determinados. De esta manera podemos diseñar la carpintería definiendo altos y largos, cantidad de hojas y paños, decisiones sobre su forma en relación con las líneas propuestas y su calidad. Acá vemos un ejemplo de cómo se representa una carpintería de hojas corredizas y un encuentro de carpintería de aluminio con premarco, ¿sí? Este elemento que ya había mencionado antes, es el premarco, es un elemento que se amura, se toma del muro y permite poder colocarlo en obra mientras estamos trabajando y después colocar y amurar y atornillar lo que es el marco propiamente ya de la carpintería. O sea, no necesitamos estar trabajando en obra levantando las paredes con el marco, sino que lo hacemos con ese premarco. Para el caso de los hierros y aceros inoxidables, podemos encontrar
Este material ya trabajado de fábrica en perfiles T y L o caños tubulares de sección cuadrada o rectangular. Todos estos en largos de 6 metros o en forma de planchas, o sea de chapa, de 1 metro por 2 o 1,22 por 2,44. Los perfiles que mencionamos vienen de distintas medidas y espesores. Eso da la denominación a cada uno con una numeración, ¿sí? También van a tener una denominación para identificar cada uno. Tal como en el caso de aluminio, ¿no? Elegimos el perfil con el que vamos a diseñar nuestra carpintería. Pero en este caso, al ser piezas de forma muy simple, que no resuelve la respuesta de un marco o una hoja, dependerá de nuestra capacidad de la propuesta del armado de cada una de las piezas. O sea, se van ensamblando las piezas de manera tal que puedan dar respuesta y puedan dar esa prestación. Para el caso de los hierros, además, debemos pensar su protección, utilizando pinturas como los antióxidos y terminación con esmaltes sintéticos, que en estos casos, bueno, nos permite utilizar la amplia gama de colores que puede ofrecer cualquier pinturería. Respecto a tecnologías de plástico, encontramos el difundido PVC, ¿no? Elaborado con polímeros de alta resistencia. Al igual que la carpintería de aluminio, encontraremos una serie de perfiles que dan respuesta a distintos herramientas y partes de la carpintería, debiendo elegir nosotros las líneas de perfiles a trabajar. En cuanto a su costo, resistencia y respuesta a las condiciones térmicas y acústicas. Estas últimas están dadas no solo por las características del plástico, sino por el diseño que tienen los perfiles con una estructura de multicámara. Creo que antes lo había mencionado en la solicitación acústica. O sea, podemos decir que el material posee muy baja conductancia, con lo cual permite la ruptura del puente térmico también. Este tipo de tecnologías ofrece una alta resistencia a los efectos del clima y su intemperie y una gama de colores perdurables en el transcurso del tiempo. Bueno, esto también debemos chequearlo y verificarlo y ver también nuestra propia experiencia en obra. También es el caso que el profesional debe elegir sobre un catálogo piezas que hagan a las terminaciones, a sus herrajes, colores, definiendo medidas de los vanos y combinaciones de tipos de carpintería. Respecto a las carpinterías cementicias en hormigón vibrado, las posibilidades de diseño estarán acordes a la elección del tipo de carpintería y sus combinaciones. O sea, básicamente o principalmente van a ser paños fijos y banderolas, que la repetición modular permite cubrir grandes vanos, pero no es que podemos con esta carpintería con una sola cubrir grandes vanos, sino que será en la repetición y en el diseño de esto, en base al armado de esto, que podemos tener otras posibilidades. Esta carpintería se realiza en moldes por colado del material, con lo cual la intervención en cuanto a sus dimensiones ya está preestablecida. Seguramente se podrá realizar otros moldes acorde al diseño que uno quiera, pero se deberá analizar la relación de costo con el producto final, ¿sí? Ya que es un aspecto a favor muy importante que tiene elegir este tipo de carpinterías ya premoldeadas. Los acabados de pintura podrán ser elegidos también en la amplia gama de oferta que hay, aunque es frecuente dejarlos sin pintar, ya que su material cementicio no requiere mantenimiento. Y también podemos encontrar distintas combinaciones de estos materiales entre sí, como el ejemplo que vemos ahí de una carpintería de aluminio. En su parte, podemos imaginar en su parte exterior y en su parte interior de madera, porque lo que se quiere es acompañar con un sentido estético y un determinado lenguaje que se quiere dar hacia el interior de la casa. O
completamente pensadas en vidrio, ¿sí? Sin esa perfilería, solamente resolviendo la vinculación de esa hoja de vidrio, completamente de vidrio, en relación con el resto del envolvente. Por lo tanto, bueno, ahí ven en esa puerta de entrada que parece un hall del edificio, van a ver un tipo de herrajes determinados para poder resolver esa vinculación del interior con el exterior. En el caso de abajo, en realidad es una imagen de una ventana fija, ¿sí? Pero bueno, para que veamos también resoluciones con otro material. Bueno, y en cuanto a los herrajes, hay un gran universo para poder hablar y conversar respecto de esto. En principio, lo que dijimos es que tengamos claro que son elementos de vinculación entre las partes de la carpintería y que permitirán operar acciones de abrir y cerrar. Básicamente encontramos herrajes que nos permiten girar la hoja sobre el marco, que son las bisagras o pomelas, cerraduras que vamos a tener también, o pasadores, pomos, manijas, balancines que mueven los mecanismos que antes mencionamos, brazos, palancas que pueden tener en una o varias posiciones las hojas. Si bien la palabra proviene del hierro, ¿no? No es excluyente, o sea, viene del hierro en cuanto que tiene que ver con su construcción inicial. En la actualidad se realizan en hierro, bronce, aluminio, plástico, estos son los más difundidos. Pueden estar los metales directamente expuestos o tener recubrimientos que mejoran su estética o prestación, como es el galvanizado sobre el hierro, el platinado sobre el bronce, el prepintado o el anodizado sobre el aluminio. Bueno, y ahora vamos a pasar a comentarles un poquito del proceso de obra, mostrarles alguna foto de colocaciones de marcos y premarcos, para que ustedes también tengan una relación con lo que es la ejecución de la carpintería en ese proceso, ¿no? Ahí ven colocado dos puertas interiores, ven que en su parte inferior no tiene umbral, esto es para que el nivel de piso mientras caminamos de un ambiente al otro no nos entorpezca, no nos choquemos con ninguna pieza en el piso. Sí van a ver que tiene una madera en la obra, pero esto tiene que ver con mantener la dimensión de esa carpintería, o sea que no se abran las patas, podemos decir, jambas de ese marco. Y además vemos, si miran con detenimiento, que no están a filo del ladrillo, de la mampostería, sino que tienen un espesor, o sea, están sobresalidos con respecto a ese filo de ladrillo. Eso es para poder absorber después el espesor que va a tener el revoque grueso y fino, para que ese marco quede a tope, quede al ras de la terminación final que va a tener la pared. En la imagen de abajo ven que tiene una sigla que dice NPT, es nivel de piso terminado. Eso está bueno porque bueno, nos está indicando bien gráfico hacia dónde va a terminar nuestro marco, o dónde va, vamos a decir, terminar nuestro piso, nuestro nivel de piso ya terminado. Y nos sirve como un indicador en la ejecución de obra, porque cuando amuramos estos marcos tenemos que tener en cuenta el espesor que va a tener si no tiene contrapiso, el contrapiso, esa carpeta, la aislación y el mismo piso de terminación. En estas fotos podemos ver cómo se van colocando, cómo primero se presenta el marco, se flecha también y se sostiene en obra, para que podamos ir ejecutando las distintas hiladas de la mampostería, tomándolo, ¿no? Cómo se va ejecutando eso en conjunto, no es que después picamos la pared y colocamos estos marcos.
Y bueno, y estos marcos sí sufren una serie de exposición al trabajo de obra, que bueno, que pueden sufrir golpes, riesgos también de agresión con otros materiales, bueno, van a estar a la intemperie, así que bueno, por eso hablábamos en otro momento de la colocación de premarcos, que vamos a ver, después hay unos ejemplos. Así como decíamos que la colocación del marco tenía que tener en cuenta el espesor que después iba a tener el revoque, también el resto de los componentes de ese muro en cuanto a su terminación. Por ejemplo, si va a ser esa pared revestida, también tenemos que pensar en absorber el espesor de ese revestimiento para que nos quede rehundido el marco. O si estamos hablando de una perfilería metálica de construcción en seco, para poder absorber el espesor de la panelería, por ejemplo, de un panel de Durlock, ¿no? Ahí no sé si llegan a ver las imágenes que no están a filo, sino que ya están preparados y pensados para recibir ese espesor. Tenemos, habíamos dicho, el recurso de colocar piezas intermedias en los momentos iniciales de la obra, de modo que reciban los elementos definitivos hasta el final de la construcción. Estos son los premarcos. Ahí vemos premarcos de aluminio. Vemos que bueno, su colocación también acompaña la ejecución de la mampostería, y también va a tener y va a estar pensado en relación con los revoques y la terminación de ese muro, cómo va a ser. En estas fotos vamos a ver los elementos que también mencionamos antes respecto a esos elementos que vamos a colocar en la parte superior del vano para absorber esfuerzos mecánicos, y en dos situaciones diferentes. Uno, si ven en la casa de piedra, en la parte superior, el encadenado constituye o tiene en sí mismo el dintel, ¿sí? El dintel está en el mismo lugar, en el mismo espacio que hablábamos también la clase pasada del encadenado. En la otra situación, el encadenado está muy por encima, por lo tanto, también tenemos que pensar la resolución de ese dintel, pero en el caso del ladrillo vista está pensado de una manera que quedó oculto, ¿sí? Podemos pensar, y depende también las luces que trabajemos, en colocar refuerzos o que queden ocultos en cuanto a la terminación que vamos a estar dándole a esa mampostería. En el proceso de obra vamos a cuidar la ubicación de los taparrollos en el caso que decidamos tener cortina de enrollar, ¿sí? Un sistema de oscurecimiento de la ventana o de la carpintería en general, con un sistema de cortina de enrollar. Entonces, bueno, ¿qué sucede en esa situación si necesitamos colocar ahí un dintel o el dintel y el encadenado? Ahí vamos a ver en las fotos siguientes cómo se puede resolver. En este caso, el dintel encadenado queda por encima de ese marco superior de la carpintería, para dar lugar al espacio que va a ir la cortina de enrollar. No sé si llegan a ver en el detalle constructivo, en ese detalle general de cimiento a techos, que encontramos el espacio para poder colocar la cortina, y el encadenado lo vamos a tener más arriba. Bueno, y también todo esto tiene un correlato con el símbolo, cómo se representa en los planos todo lo que venimos hablando, ¿no?
También va a formar parte del TPU la documentación gráfica y esta documentación técnica que acompaña el legajo técnico de la vivienda y que tiene una simbología particular para representarlo. En el caso de este ejemplo, nosotros en planta vamos a estar identificando cada una de las carpinterías con una denominación de P para puertas y B para ventanas. Y las vamos a numerar de acuerdo a el tipo de carpintería que sean exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, van a ver ahí que dice P1, que es una puerta de ingreso, y después P2, que se repite porque son las puertas de ingreso al dormitorio y se eligió y se escogió que sean dos puertas iguales. Si son exactamente iguales, van a tener la misma denominación. En la planta vamos a identificarlas con un círculo, con esa simbología adentro, y podemos también indicar las medidas dentro de ese mismo símbolo. También lo podríamos identificar y es más claro, ¿no? Como está, como lo que mostramos ahora. Dentro del símbolo mostrar las medidas, indicar las medidas que tienen de su ancho y de su alto. Esa simbología nos va a permitir después poder tener una referencia en una planilla de carpinterías donde vamos a representar cada una de estas carpinterías tanto en su vista como en un corte, con sus medidas y con todas las características que posee. O sea, esto es qué tipo de material, secciones, terminaciones, tipo de oscurecimiento, si tiene vidrios, qué medidas, qué espesores de esos vidrios, todas las características de esa carpintería que se ha diseñado. Y tiene su correlato en la planta para saber en qué lugar de esa vivienda va a ser colocada. Ustedes van a diseñar toda la carpintería de su vivienda. Ahora después vamos a estar trabajando en el esquicio de carpintería y van a ver que, bueno, ustedes van a tener que tomar decisiones de todo tipo en cuanto a la tecnología que se va a emplear, a las medidas de esos vanos en general, el tipo de carpintería que desean, ¿sí? Esto es si es de una hoja de abrir, dos hojas, combinaciones, un paño fijo y otra que se abre, corrediza, dos hojas corredizas o corrediza con un paño fijo. Son todas decisiones que ustedes van a tomar, pero que a su vez las tienen que representar. Y hay formas ya estipuladas de representación para poder comunicarlas y poder comprenderlas. Van a dibujar la vista, van a dibujarla en una planta y van a, lo que decíamos antes, hacer un detalle de cada una de las partes, de qué material es, de qué sección, qué tipos de herrajes se están utilizando, todas las características que nos puedan dar cuenta de su resolución. Gracias por este tiempo de atención y de escucha. Tengamos presente eso, que hay una gran cantidad de posibilidades en cuanto al tema de carpinterías, pero que sobre todo tiene que ver con la formación de nosotros como profesionales, de tener más información, más conocimiento, que el conocimiento es libertad, libertad de generar distintas posibilidades y de ser protagonistas de nuestras propias decisiones. Todo lo que no decidamos nosotros, tengamos presente que siempre va a haber otro u otra que decida en función de eso. Bueno, muchas gracias.